Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy abrimos una pequeña ventana a la vida de Gökberk Demirci, uno de los nombres más comentados de los últimos tiempos. Pero esta vez, no se trata de un set de televisión ni de una alfombra roja. Aquí está Gökberk Demirci, que no hace planes, que deja fluir la vida y que disfruta de vivir espontáneamente. Gökberk Demirci compartió sus planes de verano y proyectos futuros con la prensa en un evento al que asistió, pero sus respuestas fueron completamente fuera de lo común. Habló con mucha sinceridad que no hacía planes, que se había olvidado de vivir según programas y que quería vivir el verano tomando decisiones espontáneas. Estas declaraciones han tenido un enorme impacto no solo en la prensa sensacionalista, sino también en las redes sociales. Últimamente, sobre todo en los últimos años, he olvidado que es un plan o un programa. Me encantan los eventos espontáneos y se los recomiendo a todo el mundo. Son mucho más emocionantes y realistas. Esta frase es a la vez muy valiente y muy inspiradora. Quizás sea un poco sugerente para la mayoría de quienes planificamos nuestras vidas. Aunque Gökberk tiene algunos planes en el extranjero, su principal objetivo es vivir sin la presión del tiempo y el espacio. Cuando sea un poco más libre, mi mente irá a donde yo vaya. Precisamente por eso, cuando veas este vídeo, no solo serás testigo de las declaraciones de un actor, sino también de la puerta a un estilo de vida diferente. Además, ¿hay algún nuevo proyecto? Su respuesta humorística a la pregunta hizo reír al público. Estoy leyendo. Esta respuesta es un poco cliché. Ya he dado la misma respuesta antes. Pero hay una sinceridad y una realidad debajo de esa sonrisa. Una postura humana que sabe que no es necesario presentar todo listo y perfecto. Si quieres tomarte un respiro del ritmo intenso de la vida, dejar de lado tus planes y simplemente vivir, este vídeo es para ti. La naturalidad, la filosofía de vida y la sinceridad de Gökberk Demirci te harán bien. Bueno, sin más preámbulos, os dejo con el vídeo. No olvides darle like al vídeo, suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios abajo. ¿Estás listo para dejar fluir un poco la vida? Disfrutar. Hay personas que viven la vida como un diario. Planifica el día hora a hora y procede paso a paso. Y hay quienes viven la vida como el viento. Aquellos que van donde sopla el viento, que prefieren la naturalidad y vivir el momento. Gökberk Demirci es uno de los que saludan a este segundo grupo. Demirci, quien se presentó ante los miembros de la prensa en un evento al que asistió recientemente y atrajo la atención con su actitud sencilla, logró que se hablara de él no por sus expectativas para la temporada de verano, sino por su falta de expectativas. Porque no tiene ningún plan para este verano e incluso ha dejado de lado la idea de un plan durante años. No tengo planes, ni agenda. He olvidado cómo hacer planes en los últimos años, dice con una leve sonrisa en el rostro, además de un alivio interior. Esta actitud de Gökberk Demirci es como un símbolo de libertad, no de comodidad, sino de una elección consciente. Al verlo me viene a la mente esta frase: la incertidumbre es a veces la mayor paz. La pasión de Demirci por la vida espontánea también puede leerse como una especie de oposición. Es una forma de tomar un respiro frente a los patrones de la industria, la velocidad y la presión de producir constantemente. Me encantan los eventos espontáneos y se los recomiendo a todo el mundo. Son mucho más emocionantes y realistas, dijo, presentándonos esta preferencia como una filosofía de vida. La palabra está llegando a los meses de verano. Por supuesto, tiene planes de descansar un poco y viajar al extranjero, pero le cuesta acostumbrarse a decir plan. Al decir, hay situaciones en las que tenemos que actuar según las exigencias. Admite que no se ha desprendido del todo de algunas de las exigencias del mundo empresarial, pero luego añade rápidamente: después de eso, cuando tenga un poco más de libertad, me preguntaré, ¿a dónde voy? Esta frase es como un resumen de todo su discurso, libre, relajado, en movimiento y un poco abierto a las sorpresas. Por supuesto, los periodistas no pudieron resistirse y preguntaron la clásica pregunta: ¿hay un nuevo proyecto? La respuesta de Gökberk fue humorística: estoy leyendo. Entonces se ríe porque sabe que ya había dado esa respuesta antes. Pero esta vez, estoy leyendo es un poco diferente. Es como si no solo estuviera leyendo el guión, sino también la vida misma. Quizás no los personajes, pero sí las emociones, los lugares, los caminos y las personas que estamos tratando de descubrir. Porque a veces detenerse y simplemente observar por un rato es tan valioso como producir. La trayectoria profesional de Gökberk Demirci, especialmente en los últimos años, combinada con el retrato sincero, simple y sin pretensiones que ha dibujado, ha creado un vínculo diferente con el público.
Esta conexión trajo consigo una curiosidad no solo por los personajes que interpretaba, sino también por su personalidad real. Su vida, en lugar de grandes reivindicaciones y sentencias pomposas, toma forma con sinceridad, sencillez y naturalidad. Gökberk Demirci, quien se dedica a la actuación y se considera un viajero en su tiempo libre, en realidad está haciendo lo más difícil del mundo moderno: vivir el momento. Vivir sin una agenda, confiar en la corriente y avanzar sin planificar puede parecer un riesgo para muchos de nosotros, pero para él se ha convertido en una forma de vida. Y este estilo de vida es quizás lo que lo hace tan digno de ver, lo hace interesante. No está claro si lo veremos en el plató de una serie de televisión o en alguna calle europea este verano. Pero una cosa es segura: donde sea que esté, estará sucediendo una historia real. Una historia donde él no actúa, donde él es el mismo, donde quizás solo hace lo que le viene a la mente. Finalmente, resuena en nuestros oídos el consejo de Demirci sobre la vida espontánea. Es mucho más emocionante y realista. Quizás este verano también deberíamos experimentar un poco de esa emoción. Dejemos de lado nuestras agendas, levantémonos por la mañana sin saber qué hacer y emprendamos un viaje, por ejemplo. Sin saber a dónde ir. Porque a veces las rutas más bonitas se esconden en los viajes más imprevistos. Gracias a todos por ver mi vídeo. Hoy hablamos de la filosofía de vida espontánea de Gökberk Demirci, quien llama la atención con sus actitudes naturales y explicaciones sinceras. Nos sumergimos en una conversación inspiradora sobre lo pacífico y emocionante que puede ser vivir la vida sin hacer planes y simplemente dejar que fluya. Las palabras de Gökberk fueron como un recordatorio para todos nosotros. A veces los mejores momentos llegan cuando no los planeamos. Y a veces decir donde vaya tu cabeza, ahí iremos nosotros puede ser la mejor opción. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que la vida debe vivirse de forma planificada o es más valiosa la libertad de la espontaneidad? Me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Continuaremos reuniéndonos con ustedes cada semana para hablar sobre nuevos temas, desarrollos actuales y conversaciones inspiradoras. Puedes ayudar a que más personas accedan a este contenido compartiendo el vídeo en tus cuentas de redes sociales. Cada comentario, cada me gusta y cada compartir es muy valioso para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y, a veces simplemente déjate llevar.